Bien, hermanos, vamos a comenzar otro pequeño estudio, porque pues es necesario. Ya vimos la vez pasada, pues hemos visto muchos detalles de cómo está con nuestro Dios. Lo importante es que ahorita, a estas alturas, ya sabemos cómo, por qué y cuándo empieza el séptimo día. Sabemos cómo contar del primer día en la noche. La luna naciente nos indica que el próximo día ya es el primer día, y así contar todos los días hasta el séptimo día. El que desee guardar el día de reposo, séptimo día, lo puede hacer, pero recuerden que también Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que debemos hacer el bien en el séptimo día, poniendo el ejemplo de la oveja, y que más vale un ser humano que una oveja. Bueno, tenemos una gran enseñanza ahí, una gran sabiduría, y pues debemos tomarla en cuenta. Pero aún así, el que guste lo puede seguir haciendo. Y el séptimo día, guardarlo. No se les olvide hacer el bien a quien sea necesario. Lo que es muy conveniente tomar en cuenta que el séptimo día no empieza en el sexto día. El sexto día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por decir, sexto día. El séptimo día empieza de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde nuevamente. Entonces, observémoslo bien, veamos todos los estudios que hemos tenido y con todo mi corazón les pido que lo analicen. No se les olvide observar la luna naciente para que en el próximo día, la luz del día sea el primer día de la semana. Y así consecutivamente hacerlo hasta que llegue otra noche que esté la luna naciente. Ahí empezará el otro día, el primer día. Y de ahí contar hasta el séptimo, y de ahí contar hasta el 14, y de ahí contar hasta el 21, y etcétera, etcétera, hasta que llegue otra vez la luna nueva en la noche. Cuando esté la luna nueva en la noche, el próximo día es primer día del mes, primer día de la semana. Bueno, entonces eso lo podemos hacer, y pues no sé qué más comentarles, porque pues así se contaban los días anteriormente, y nunca pasó nada malo, nada transgiversado, hasta que se les ocurrió a los hijos del diablo revolver todo lo que había hecho nuestro Dios y que él había establecido. Les vuelvo a repetir, la Pascua pues es difícil saber exactamente cómo es, pero el primer día y el séptimo día sí lo podemos saber con la observación de la luna, no con el sol, con la observación de la luna. Y el día son 12 horas cada día, y la luna está en la noche. Día es una cosa, noche es otra cosa. Tarde y mañana es un día, noche son vigilias. Entonces todo eso lo podemos hacer. Ahora, también sabemos que si continuamos en pecado,
no llegaremos a ser santos. Es una abominación lo que hacen en Semana Santa. Están en pecado. Muchos dirán no. Y nadie puede llegar a ser santo. ¿Cómo no? Nos dice categóricamente, nos dice nuestro Señor, nuestro Dios, ser santo porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, veamos, empecemos a ver, vamos a ver un poco esto para evitar que alguien piense que están en santidad o que lo hacen por amor a Dios o que lo hacen por justicia. No, vamos a ver, el pecado es pecado. El suplantar a alguien es suplantar a alguien. Les hablé algo de los 10 mandamientos. Si tú honras a tu padre y madre, no les causarás vergüenza. Con mayor razón a nuestro Padre Celestial. Con mayor razón. Entonces, pues, debemos comprenderlo. Veamos Hebreos 12:14, por favor. Vamos a empezar ahí. Hebreos 12:14. Muchas veces nosotros tenemos el problema de que pues no vemos bien lo que está pasando. Y a veces acusamos a alguien o decimos algo incorrecto. 12:14, vamos a ver, Hebreos 12:14, fíjense nada más dice. Nos dice 12:14 en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea, dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué fue con Esaú? Cuando con Jacob, por una comida, le dio la primogenitura. No podemos decir también que en ese caso Jacob actuó muy bien, ni su mamá, porque pues engañaron a Jacob. Engañaron a su padre. Pero Esaú principalmente cayó en el error de que por una comida que aquella pues pidió y le dijo cuál era el precio y dijo que sí. Entonces, mirad bien, ¿no? En el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos contaminar a otras personas por nuestras acciones. Veamos Levítico 11, por favor. Vamos a ver. Porque esto es importantísimo. Alguien nos puede decir, no, es que usted dijo que no hay ni uno que esté correcto. Claro, no hay ninguno correcto si siguen pecando. Vamos a verlo todo bien, para que lo veamos. Dice 44, vamos a ver, Levítico, me pasa esto, a ver, Levítico 11, vamos a ver, 11:44, dice aquí, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos,
porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Imagínense cuánta cosa se puede hacer. Veamos el 45. Porque yo soy tu Dios, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Debemos ser santos? Sí. ¿Cómo? Con fruto del arrepentimiento. Ya lo comentamos también. Veamos en el 19, por favor. Veamos ahí, Levítico 19. Vamos a leer desde el 1 y 2. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, tu Dios, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, tu Dios, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación. Yo, vuestro Dios. Entonces, lo último, lo que hizo Abel, aquí nos lo menciona en el 5, 19:5, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a tu Dios, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Ok? Recuérdense lo que pasó desde el principio. Abel fue muerto por su hermano. Las obras del hermano eran, dice la palabra de Dios, eran injustas, y las obras de Abel eran justos. Entonces, si quieren lo veamos, ya lo vimos la vez pasada, veamos. Vamos a Génesis. Para que lo volvamos a ver. Aquí está, Caín y Abel. Dice, capítulo 4, en el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Quiere una ofrenda? Acepta. ¿Sí? Él llevó una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, miró nuestro Dios, con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel se preocupó, escogió bien. Si de Caín dice, trajo una ofrenda, pero Abel la trajo bien escogida, de los primogénitos. O sea, la trajo de tal manera que fuera acepto. Entonces, pues, si nosotros estamos viendo ahí Levítico 19, 1, 2, imagínense. En el 5 dice, y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a tu Dios, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Ok? Vamos a ver Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Esto es muy importante porque nosotros debemos estar bien. El Espíritu Santo nos debe convencer con la palabra de Dios. Nos debe de convencer de que nosotros sí podemos ser santos, pero debemos ser aceptos a Dios. Dice aquí, Primera de Pedro, vamos a leer capítulo 1, vamos a leer del 13 al 23. Dice aquí, por tanto, primera epístola de San Pedro, capítulo 1. Del 13 al 23 vamos a leer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Tener fe, tener esperanza.
categóricamente nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Palabras del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Palabras de Jesús. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora ya sabemos, conocemos la verdad. Ahí lo vamos a ver poquito a poco. Ya conocemos la verdad, le vamos a dar un repaso. La verdad es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver con la palabra, poco a poco. 15. Dice 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿En qué vamos a estar? En la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, la Biblia nos dice, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña. No debemos nunca fallar allí. Veamos 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios. Aquí otro. Agüita. 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver, capítulo 2, vamos a leer el 5. Dice, 1 Corintios capítulo 2, 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se los acabo de mencionar, tenemos fe, tengamos fe. Tengamos confianza, tengamos esperanza, confiemos en la palabra de Dios y en sus promesas. Veamos el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense. Veamos el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. 1 Corintios 2. ¿Ok? Veamos en el 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y en el 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces no nos hagamos sabios, hagámonos humildes, tratemos de aprender. Yo me incluyo. Yo también tengo dificultades a veces. También tengo yo está viendo mucha, pero sí, algo que me hace a veces estar un poco fuera de la palabra. Y no porque yo quiera, sino porque el mismo príncipe del mundo es el que nos está encerrando. Y si no estamos alertas,
nos puede tocar en un momento dado. Sí sucede, eso sucede. Por eso no debemos dejar la palabra de Dios y estar siempre pensando. Sí, superamos mucho tiempo eso, pero a veces llegan pequeñitas cosas, inmediatamente hay que recurrir a la palabra de Dios, a pensar lo que hemos estado escuchando de su palabra, el consejo de su espíritu. Ahora, veamos ahí mismo, Primera de Corintios otra vez, pero vamos a ver capítulo 1. Dice, vamos a ver el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Dice aquí, y de él, ya les había platicado, la palabra y de él no existe. En el griego no se pone, y esto fue traducido del griego, escrito en griego. De Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Y de él, la palabrita esa, las 12, y de él, las conjunciones no van. Veamos ahí en el capítulo 3, Primera de Corintios. Veamos en el 21, ¿qué nos dice? Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y nosotros y vosotros de Cristo y Cristo Dios. Cristo de Dios. Entonces, tenemos todo esto. Veamos ahí mismo capítulo 10. Vamos a verlo. Capítulo 10. Vamos a leer casi al final del capítulo 31 al 33. Dice, sí pues, fíjense bien, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino de muchos para que sean salvos. En el 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, las palabras de Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol. Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de Pablo, lo mejor que podamos. Es triste para nosotros estamos en una, la verdad, estamos en una tribulación tremenda, ya estamos en la tribulación por tanta cosa que ha sucedido. Bueno, eso sería cuestión de otro tema que pudiéramos verlo, pero sí les digo, ya estamos en tribulación, ya estamos en la gran tribulación. Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho. Efesios 1, vamos a leer ahí en Efesios. Estamos checando esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque en el video 14 y 15, pues fue un poco duro, un poco drástico, pero yo no puedo hablar cosas para agradar al mundo. Yo no soy amigo del mundo, no puedo serlo. Si soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Compréndanme y ustedes traten de hacer lo mismo. Efesios 1:1, veamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Aquí dice otra vez, y de él
es y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo, el Señor. Ahora, ¿ya sabemos nosotros o no lo sabemos? A ver, unas preguntitas rápidas. Contésteselas ustedes porque ya lo hemos visto. ¿Jesús es Dios? ¿Qué predicó Jesús? ¿Pecó Jesús? ¿Qué actitudes tenemos a veces nosotros? Veamos ahí, por ejemplo, por favor, Segunda de Corintios, vamos a ver, capítulo 9. Segunda de Corintios, vamos al capítulo 9, por favor, veámoslo, busquen en su Biblia, chequen. Veamos el 6, dice aquí: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué nos dice? Hay que ser justos. Lo que nosotros producimos, podemos ayudar a otras personas con generosidad. Aquí claramente nos dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, pues, ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué le dijo al rico? Deshazte de todo y sígueme. No quiso. El pecado, ya sabemos todos los frutos del Espíritu, lo que es de la carne, las instrucciones de Pablo que también nos dijo. Entonces tenemos que todas nuestras actitudes desecharlas lo mejor que podamos. Y no es lo mejor, tenemos que hacerlo. Frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Veamos ahí, por favor, vamos a ver Tito 2, por favor, vamos a ver, porque aquí a Tito lo mandó, bueno, vamos a verlo. Tito 2. Dice aquí, Tito capítulo 2, vamos a leer del 1 al 8, vamos a leer. Dice acá, palabras de Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos asimismo serán reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino y maestras del bien. Las ancianas, dice aquí, perdón, me equivoqué. En el 3:2:3, las ancianas asimismo serán reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres y jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si alguien actúa mal y nosotros nos decimos cristianos, la palabra de Dios es blasfemada. Entonces, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, fíjese,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios. Imagínate, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿De quién? De Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecie, que nadie le menosprecie, va a hablar de Cristo, va a predicar a Cristo. Entonces, pues, imagínate. Veamos otra vez Primera de Pedro, veamos ahí, a ver si. La Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro, vamos a leer en capítulo 1. Vamos a leer 15, el 15 dice acá. En el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, y sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. En el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él nos pide que seamos santos. Desde la fundación Él nos escogió, desde antes de la fundación, y Él quiere que seamos santos. Está en nosotros querer hacerlo. Veamos ahí capítulo 2, en el 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense. Veamos ahí en la segunda de Pedro. Vamos a terminarlo de ver. Segunda de Pedro, vamos a ver. Segunda de Pedro, vamos a ver en el 12. Dice aquí. A ver. No, segunda de Pedro, en el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Quiénes son a los que les pasó esto? Dice el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No seamos de eso. Esforcémonos con todo el corazón. Yo me incluyo. Debemos tener mucho cuidado con todo esto. No podemos estar en otra cuestión. ¿Cómo le hacemos para poder llegar a cumplir con esto? Pues sabiendo a quién seguimos, ya sabemos que es a Jesús, nuestro Dios. Ya sabemos cuándo lo seguimos, todos los días, a cada rato, su palabra nos enseña. ¿Por qué lo seguimos? Porque Él es el dueño de todo, de todo, de todo, de todo. Y no podemos hacer ninguna abominación porque lo ofendemos. Y si lo ofendemos, estamos en pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos su palabra.
¿Seguimos la palabra o nada más dedicamos a hacer unas oraciones y estar pide y pide un montón de cosas? Ya veo las bendiciones. Las bendiciones las da siempre y cuando estemos, si oyereis su palabra, dice. Entonces, tenemos que estar. No podemos compararnos con las demás personas. No podemos, porque nosotros no estamos en esto. Somos de Dios. Como dijo Jesús, yo oro por los que me diste, no por todo el mundo. No podemos estar en los deseos de la carne. Veamos Primera de Juan. Ahí en Primera de Juan, ya me equivoqué. Primera de Juan. Vamos a ver, Primera de Juan, el capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6. Dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad? Conocer a Jesús, conocer a nuestro Padre Celestial y guardar sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, fíjese bien, vamos a leer otra vez desde el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién se perfeccionó? En el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos con Él. Estamos con Él. No pequemos, no tengamos mentes desviadas. Al contrario, estemos en la paciencia. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Él reprimió, manifestó algunas veces inconformidad por algo que sucedía. También nosotros, en ese sentido, podemos hacer algunas cuestiones, pero airarnos, pero no pequemos. Así nos dice la palabra, nos da permiso. Airaos, pero no pequéis. Entonces tengamos mucho cuidado con esto que hacemos. Veamos ahí en el 15 y 17, ahí mismo, en el capítulo 2, veamos, dice ahí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto de no amar al mundo? Pues ni siquiera nos juntemos con nadie que estén hablando por ahí cosas. El mundo no nos va a amar, nos desconoció a nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón a nosotros. Entonces, pues, de verdad, hermanos, sigamos viendo aquí. Vamos a ver el capítulo 5. Leamos del 1 al 4. Capítulo 5, Primera de Juan, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Confiamos en Él. Sabemos que nos ha colocado en una situación privilegiada. No lo hemos visto, pero cuando Él se manifieste, sabemos que seremos como Él. Estemos con fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sigamos. En el 6. Primera de Juan, capítulo 5, del 6 en adelante. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, dice aquí nos dice otra vez que porque 3 son los que dan testimonio, pero el que da testimonio es el Espíritu Santo, y ese lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber, este pedacito lo debemos tomar con mucha reserva, ¿verdad? Si recibimos el testimonio de los hombres, en el 9, capítulo 5, en el 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios. En el 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces, hermanos, pues debemos tener mucho en cuenta todo esto. ¿Qué es la vida eterna? Pues estar con el Hijo. ¿Quién tendrá vida eterna? Que cumpla los mandamientos. ¿Cuál es la verdad? Pues no somos de este mundo. Aquí hay hijos de la desobediencia en el mundo, aunque aquí estamos. Y esos hijos de la desobediencia son gobernados por el príncipe de las tinieblas. No se sujetan a la palabra de Dios. Nosotros sujetémonos a la palabra de Dios. Veamos ahí San Juan 17. Dice aquí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Veamos en el 15. Atrasito, en el 15, vamos a leer del 10 al 16. Del 10 al 16, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En el 16 dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, estamos correctamente si estamos con Él. Debemos estar en la palabra de Dios para purificarnos, definitivamente. Eso es, veamos ahí Primera de Corintios, a ver si nos da tiempo, porque ya estamos cerca del tiempo, se nos va a terminar. Primera de Corintios. Vamos a ver, 1 Corintios 5, capítulo 5, y vamos a leer el 9. Lo vamos a leer un poco rápido, a ver si nos da tiempo. Dice,
Por tanto, procuramos también, no, es primera de Corintios 5, ando mal, estoy abriendo la otra, primera de Corintios 5, vamos a ver, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Vamos a ver en el 9, que era lo que íbamos a leer. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Así nos está diciendo aquí, ¿no? Entonces, la iglesia estaba apartada cuando estaban los apóstoles, nadie se juntaba con ellos. En esto de los apóstoles, en el capítulo 5 nos los menciona, ¿no? Efesios también, Marcos también. Entonces, veamos que tengamos mucho cuidado. Yo les he dicho, ya ni siquiera veamos lo que hacen en algunas festividades, no los tomemos en cuenta. Al contrario, si podemos platicarles algo a las señoras, a las personas de ahí con mucha prudencia, hagámoslo, porque sí es difícil esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues este es el video número